Ayotzinapa, la travesía de la tortuga. Los rostros más trágicos, los rostros más dignos. Por Emiliano Ruiz Parra. El no matarás es la primera palabra del rostro. Es una orden. Hay en la aparición del rostro un mandamiento, como si un amos me hablase. Sin embargo, al mismo tiempo, el rostro del otro está desprotegido. Es el pobre porque el que yo puedo todo y a quien todo debo. Y yo, quien quiera que yo sea, pero en tanto que primera persona, soy aquel que se las arregla para hallar los recursos que respondan a la llamada. Emanuel Levinas. Julio César Ramírez Nava. En 2013, Julio César Ramírez Nava sacó su ficha para la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Le hicieron el examen socioeconómico y lo pasó. Le hicieron el examen de conocimientos. Lo pasó. Y lo citaron a la semana de pruebas: lagartijas, vueltas a la cancha de fútbol, levantarlo a la mitad de la noche. Su madre lo vio sufrir, tos, calentura, y el último día, el cuerpo lleno de lodo. Lo habían hecho arrojarse a un pozo, pruebas para medir la resistencia de los aspirantes. Resistencia a 4 años de privaciones y duro trabajo en la normal, y luego a quién sabe cuántos años de sacrificio en comunidades de la sierra, donde solo hay tortilla y es escasa. Julio César Ramírez Nava era un muchacho frágil, torpe, se caía y se lastimaba las rodillas. Su madre lo atribuye a sus pies largos. Se había roto una clavícula y no aguantaba mucho peso. Su personalidad se había desarrollado en esa tesitura. Era tímido, callado, obediente con su madre. La noche que regresó embarrado de lodo le confesó a Berta Nava, su mamá, que iba a desertar. Le faltaba solo un día, pero mejor se iba por su propio pie antes que lo descartaran. La familia de Julio César había vivido del esfuerzo extenuante de Berta Nava. Si un verbo caracterizó la vida de Berta, fue acomedirse. Había crecido como una planta silvestre, sin la crianza de su madre, mientras su padre trabajaba como canastero, ganando propinas a cambio de cargar bolsas de mandado en el mercado de Tixtla. Berta empezó desde niña la lucha por la sobrevivencia, comida y techo a cambio de acomedirse con los trastes, la cocina, lavando y planchando en casas ajenas. Berta ni siquiera sabía el día, el mes o el año en que había nacido. No tenía acta de nacimiento ni había ido a la escuela. Se enseñó a leer para entender recados. A los 12, 13, quién sabe, pero todavía niña, se había juntado con un hombre que cuando menos le duplicaba la edad, Tomás Ramírez Jiménez, y en 1982 nació su primera hija. Luego vendría un varón y el 24 de marzo de 1991, el tercero de sus hijos, Julio César. Como el resto de sus hermanos, Julio César sobrevivió a la caridad de los patrones de su madre. Comida, ropita, zapatos regalados, la infancia de un niño de Tixtla, hijo de trabajadores precarios. Su madre, lavandera, su padre a veces albañil, a veces velador y muchas veces desempleado. Julio César era tímido, pero se creyó eso de que la educación lo sacaría de pobre. Terminó el bachillerato en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, de Tixtla con todo y carrera en informática, y fue a sacar ficha en Ayotzinapa. Hizo la semana de pruebas, pero el último día se arrepintió. Pero quería ser profesionista, tener una carrera, un empleo, y regalarle a su madre con su primer sueldo un terrenito donde construirse una casa, cerca de Tixtla, en Atliaca. Se había abierto una escuela con el larguísimo nombre de Universidad Autónoma Latinoamericana y Caribeña de Ciencias y Artes, mejor conocida por su acrónimo La Hualca. La había fundado un grupo de profesores que querían ofrecer una alternativa a los rechazados de la Universidad Autónoma de Guerrero y pensaban darle a los estudiantes comida y techo, como Ayotzinapa, porque no hay otra manera de que los pobres estudien una carrera. Pero La Hualca era un nombre apenas, y a unas cuantas aulas de carrizo y piso de tierra donde los muchachos estudiaban sentados en cartones. La Hualca carecía de reconocimiento oficial. Sus alumnos bloqueaban la carretera Tlapas y Chilpancingo. Irrumpían en actos del gobernador Ángel Aguirre, le pedían a la UNAM que validara su programa de estudios. Su única demanda, que el gobierno les diera un reconocimiento, que los alumnos egresaran con un diploma que valiera algo más que una hoja de papel.
Julio César Ramírez Nava aguantó algunos meses como estudiante de ciencias agropecuarias sustentables, pero se desesperó. ¿Para qué gastarse los 50 pesos que su padre le daba cada 3 o 4 días si ese esfuerzo no serviría para nada? Como otra cincuentena de estudiantes desertó de la huelga. Y en Ayotzinapa habría arroz y frijoles, un título de normalista y un empleo de maestro. Volvió a sacar ficha una vez más. Los exámenes socioeconómicos comprobaron que era pobre y por lo tanto candidato a normalista rural y buen estudiante. Ya sabía el rigor de las pruebas físicas, las carreras agotadoras, las lagartijas interminables y el pozo de lodo, así que lo aceptaron. Ayotzinapa quedaba a unos minutos de Tixla y Julio César aprovechaba los tiempos libres para escaparse y visitar a su familia. Comer las verduras salteadas de su madre, tocar la corneta que había aprendido en la banda de guerra de la secundaria, pedirle a Berta que le comprara escobas y jergas para sus labores de limpieza de la normal. La noche del 26 de septiembre de 2014, Julio César Ramírez Nava tuvo un gesto de arrojo. A las 11:44 de la noche le llamó a su madre. Voy a Iguala en apoyo a mis compañeros que lastimaron. Parece que mataron a uno, le dijo. Palabras más o menos a Berta. Unos minutos después, los disparos de 3 sicarios vestidos de civil terminaron con su vida. Era el segundo ataque contra los normalistas en Ayotzinapa. Ahí también asesinaron a Daniel Solís Gallardo. 4 rostros de Julio César vienen a la mente de su madre. Lo vi ahí en la morgue, acostadito. No pensaba que estuviese muerto, para mí estaba dormido. Ese dolor no se nos va a quitar hasta el día que nos muéramos, porque entonces ya no sentimos. Pero mientras voy a estar esperando a ver a mi muchachito, aunque sea con otro rostro, aunque sea con otras facciones, pero verlo. No me resigno a estar sin él, a pasar días sin verlo. Un día llegó mi hijo, el más chiquito, y posó su carita junto a la puerta, y era la cara de mi hijo Cesarín, y estuve a punto de decirle, ¿ya llegaste, hijito? Yo veo a mi hijo riéndose con esa sonrisota que tenía cuando salió del Conalep. Mandé a hacer su póster con esa fotografía, pero me lo quitaron en el Politécnico. Por irme a comprar algo de comer, la dejé recargada y jamás la volví a encontrar. Ese gesto de arrojo, ir por sus compañeros a Iguala, bastó para cambiarle la vida a Berta Nava. Si el verbo de su vida había sido acomedirse, después de Iguala lo cambió por luchar. Desde entonces pasa más tiempo en la normal de Ayotzinapa que en su propia casa y encabeza las movilizaciones de protesta. Su misión, dice, es terminar lo que su hijo dejó incompleto, rescatar a sus compañeros, recuperar a los 43. Votar causa muerte. La fotografía muestra a Berta Nava, la madre de Julio César Ramírez. Va a la cabeza de un grupo de padres normalistas de Ayotzinapa. Es la mañana del domingo 7 de junio de 2015 y el contingente recorre las calles de Tixla para impedir la instalación de casillas. Son elecciones y los guerrerenses eligen gobernador, alcaldes y diputados locales y federales. Hay un grafiti recurrente en las paredes de Tixla. Votar causa muerte. Y abajo aparece una calavera con 2 tibias como en las botellas de veneno. No exageran. Gracias al voto y más aún a la alternancia política, José Luis Abarca fue quien electo presidente municipal de Iguala en 2012. A los 6 meses asesinó a Justino Carvajal Salgado, periodista también. El 31 de mayo del 2013 mató a Arturo Hernández Cardona, un dirigente que le había disputado la candidatura del PRD a la alcaldía de Iguala. El gobierno de Enrique Peña Nieto supo que Abarca era el asesino intelectual y material de Cardona. El periodista René Bejarano, amigo de Cardona, lo informó en persona al procurador Jesús Murillo Caram y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Abarca no era solo un matón con su esposa Ángeles Pineda Villa, era el jefe del cártel de los Guerreros Unidos, la última mutación de los Beltrán Leiva. Tras la desaparición de los 43 la noche del 26 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de la República culpó a José Luis Abarca y Ángeles Pineda de asesinos solitarios como si fueran una manzana podrida en el árbol puro de la democracia. Toda la responsabilidad política se ha descargado en Abarca. Esta versión es una mentira. En Guerrero, Abarca no era la excepción, sino la regla. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Trachonillán, lo había advertido desde mayo de 2013.
16 meses antes de la tragedia de Iguala. La colusión de autoridades municipales, directores de seguridad, comandantes, policías y miembros del ejército con algún bando de la delincuencia organizada está llevando al paredón a niños, jóvenes y mujeres que son privados de la vida sin que las autoridades hagan algo, afirmaba la página 18 de su informe Digna Rebeldía, Guerrero epicentro de las luchas de resistencia. El informe continúa. Los grupos delincuenciales amplían sus dominios, matan y entierran en fosas clandestinas. Los cárteles disponen de armamento, vehículos, centros de tortura, campamentos, parque y mano de obra para cavar tumbas. Las empresas del crimen crecen y se fortalecen bajo la sombra del poder municipal, ya que la mayoría de los ediles está en deuda con los jefes de plaza, donde supuestamente gobiernan. En declaraciones ministeriales de jóvenes, algunos menores de edad reclutados para estos grupos armados, salen relatos de cómo me levantaron, me tablaron y me dieron a elegir ser un halcón y ganar 3,000 pesos o sicario por 6,000 al mes. Elegí ser sicario para comprarme un celular. Lo que Tlachinoyan describía se llama narcopolítica, la fusión del crimen organizado con el gobierno y los partidos. La narcopolítica aparece en diversas regiones del país, pero en Guerrero tiene un matiz propio. Es el único estado de la República con una presencia militar permanente desde 1967, desde el surgimiento de la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas. Con la cacería de guerrilleros como coartada, el ejército se asentó en Guerrero para no irse nunca. Ante la presencia del ejército, los caciques consolidaron su poder. Ante la presencia del ejército, la represión asumió tácticas terroristas. Masacres, violaciones, tumultuarias, quemas de pueblos, desapariciones forzadas. Y ante la presencia del ejército, Guerrero se convirtió en el principal productor de amapola en el mundo, detrás de Afganistán, como ha reconocido el gobernador Rogelio Ortega. Ante la presencia del ejército cambió la narcopolítica. Por eso los líderes sociales guerrerenses la llaman la narcoejército política. Tlachinoyan la describía en el informe ya citado. Este protagonismo castrense suplanta a las autoridades civiles y toma decisiones que están fuera de su competencia. No actúan para garantizar la seguridad ciudadana, sino para mantener intocado el sistema de seguridad del Estado y los intereses económicos de las élites. Su sistema de inteligencia está focalizado hacia los movimientos sociales y organismos de la sociedad civil. El efecto de la narcopolítica ha sido devastador. Miles de campesinos cambiaron la siembra de maíz por amapola o marihuana. Se padecieron olas de ejecuciones que han tenido en Acapulco, entre las ciudades más mortíferas del mundo. Repuntaron los secuestros a profesionistas y comerciantes, y las desapariciones forzadas a opositores se generalizaron, los cobros de derechos de pisos, e imperó una atmósfera de terror y de silencio. Esta ola de violencia provocó éxodos de miles de decenas de miles de guerrerenses que se refugiaron en albergues, abandonaron el Estado e incluso el país. La digna rebeldía, que daba el título al informe de Tlachinoyan, se refería a un levantamiento popular contra la narcopolítica. Los guerrerenses acudieron a su tradición indígena y fundaron las policías comunitarias. Los pobres se organizaron en cuerpos de seguridad y de impartición de justicia. Su fuerza no residió en su armamento escaso, viejo y con poca munición, sino en su vínculo con la comunidad. Su mayor organización fue la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC. Decía Tlachinoyan, los caminos y pueblos donde impera el sistema de justicia de la CRAC hoy en día son seguros. Ahí se puede caminar y dormir tranquilamente. Las policías comunitarias no solo perseguían delincuentes, también los juzgaban y castigaban. Si bien imponían penas corporales a delitos graves como el secuestro, el modelo se basaba en el resarcimiento del daño. Los infractores restauraban su falta de trabajo comunitario, como Tlachinoyan, en donde la CRAC crecía, se reducía al espacio de los cárteles y su brazo ejecutor. Las policías municipales. Las policías comunitarias gozaron de tal prestigio que el Congreso local tuvo que reconocerlas a través de la llamada Ley 701. Pero la narcopolítica no toleró el desafío de las policías comunitarias y arrojó el aparato del Estado para destruirlas. Las denostó en la prensa local y nacional y a sus comandantes los metió en la cárcel. El caso más conocido fue el de Nestora Salgado, emigrante que regresó a de Estados Unidos para encabezar la policía municipal
de Olinalá. Atrapó a un cacique que robaba vacas y al ejército la arrestó y la internó en el penal federal de Nayarit. Curiosamente no fue el PRI quien encabezó la ofensiva contra las policías comunitarias, sino los gobiernos del PRD. Con su llegada al poder sí hubo un cambio, pero para empeorar, los gobernadores perredistas Ceferino Torreblanca y Ángel Aguirre profundizaron la pobreza, solaparon a los caciques y toleraron el auge de la narcopolítica. A los pocos días de que Abarca matara a Arturo Hernández Cardona, los actores políticos importantes del país sabían que un asesino gobernaba Iguala. Pero Ángel Aguirre lo protegió, y a Ángel Aguirre lo protegieron sus aliados del PRD, Marcelo Ebrard, la Corriente Nueva Izquierda y Andrés Manuel López Obrador. Su lugarteniente en Guerrero, Lázaro Mazón, era protector de Abarca y despachaba como secretario de Salud de Aguirre. Y el gobierno de Enrique Peña Nieto optó por la omisión cómplice. 16 meses después ocurrió el ataque contra los normalistas y la desaparición forzada de los 43. No puede haber justicia porque son ellos mismos, el gobierno, los que matan, me explica Berta Nava, madre doliente que no fue a la escuela y sobrevivió lavando y planchando ajeno. Gracias a su movilización, la elección para alcalde de Tixla fue anulada. Berta Nava me dice que buscarán gobernarse como nuestros abuelitos, es decir, el sistema de usos y costumbres y las comunidades zapatistas de Chiapas como modelo. Votar causa muerte, repiten las paredes de Tixla. No están equivocadas. Abarca llegó al poder por el voto, a través de un partido de izquierda, el PRD, y gobernó matando. Le gustaba disparar al rostro, como hizo con Justino Carvajal Salgado y Hernández Cardona. Aldo Gutiérrez Solano. Este rostro no era el suyo, porque Aldo Gutiérrez Solano era un muchacho cachetón y risueño. Pero a la 1 de la tarde del 27 de septiembre del 2014, su rostro era un rostro desfigurado, irreconocible. Habían pasado casi 14 horas desde que la bala de un rifle le había herido la cabeza, y Aldo estaba tendido en una camilla, su rostro detrás de varias capas de sangre seca, sin más atención que una bolsa de hielos en la frente rota. Su padre Leonel y su hermano también de nombre Leonel habían salido a las carreteras de Tutepec, un pueblo en el municipio de Ayutla, a recuperar a Aldo del abismo de la muerte, a donde lo había querido enviar la policía. Aparentemente le disparó una mujer a sueldo del ayuntamiento de Iguala. Aldo había llegado a esa ciudad con sus compañeros de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre y le habían disparado en el primer ataque contra los normalistas. El matrimonio de Leonel Gutiérrez Cortés y Gloria Solano Vázquez había fructificado en 14 hijos, una prole inmensa para un sembrador de maíz y Jamaica con apenas unas 5 caballizas de ganado que hacía de albañil cuando escaseaba el jornal. El 28 de enero de 1995 nació el 10º hijo, al que llamaron Aldo. Fue el primero que pudo estudiar la secundaria sin salir de Tutepec, porque había ya una telesecundaria. Para el bachillerato, sus hermanos mayores habían tenido que mudarse a Ayutla, la cabecera municipal, y ganarse su hospedaje a cambio de ayudar en casas o corrales. Aldo ya no. Con las aportaciones de sus hermanos de la economía familiar, podía darse el lujo de ir y venir todos los días al bachilleres plantel 8 de Ayutla, a una media hora y 70 pesos diarios de distancia entre camiones y comida. Aldo jugaba de delantero o mediocampista en el fútbol, y a su garra como pambolero habría que añadir su estupenda condición física. Corría a velocidad y había ganado una medalla en unos juegos estatales que se celebraron en Acapulco. Por eso, llama la atención que la Marina Armada de México haya rechazado su solicitud de ingreso cuando terminó la prepa. Se graduó de bachilleres y su hermano Leonel, chofer de transporte público de Ayutla, fue su padrino. Aldo le pidió un teléfono celular, pero no un telefonito de 300 pesos, sino un celular que tuviera WhatsApp y funciones digitales. En ese teléfono se quedó guardado su mejor rostro, durante la graduación del bachilleres. Está feliz, trae corbata y el cabello recién cortado que parece un cepillo para lustrar zapatos. Recibe su diploma, posa en el jardín, se ha convertido en adulto. Ha llegado a la edad de que tome sus decisiones, aunque su rostro es todavía el de un niño. Quizá por respeto a ese momento,
se esfuerza en salir serio, a pesar de que era un bromista y se la pasaba echando carrilla a sus hermanos y a sus amigos. Tras el rechazo de la Marina, Aldo siguió los pasos de su hermano Ulises, el primer profesionista de la familia que había estudiado en la normal rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ulises ya había completado los 4 años y era profesor. Aldo se sometió a la semana de pruebas, esa semana en donde los muchachos débiles de cuerpo o de carácter son rechazados o se van por su propio pie. Ejercicio físico extenuante, vigilias, baños de agua helada. Sí está un poquito pesado, pero voy a pasar las pruebas, le decía a su mamá por teléfono, y pasó. Aldo fue a Tutepec a celebrar el cumpleaños de su hermana Chena, Azucena la mayor. Ayotzinapa se notaba en su cuerpo, estaba delgado, pero su sentido del humor era el mismo. Ocurrió entonces la escena de la hamaca, donde advirtió que iría a Iguala y su madre le dijo que mejor no, pero él no podía faltar por su pertenencia al comité. La noche del 26 de septiembre, en el camino a Iguala, intercambió mensajes con Ulises. «Estoy bien, carnal», fue el último antes de que su hermano quedara sin respuesta a sus «¿Cómo estás? ¿Dónde estás?». Contesta. Esa noche su hermano Leonel no pudo dormir hasta las 4 de la mañana. Su cuerpo tenía un mal presentimiento. A las 7 lo despertó la llamada de su suegra. Le dio la noticia que pareció ser cierta durante horas. Aldo está muerto. Prefirió ser él quien le informara a sus padres. Había que hacerlo pronto, porque la gente empezó a llegar a la casa. Pero una de las compañeras de bachilleres de Aldo se había mudado igual, y a ella le encargaron que corroborara los datos. Llamó al poco rato. «Ya lo encontré. Está vivo pero muy grave en el Hospital Central de Iguala». Un trayecto doloroso en carretera en un coche prestado, y al llegar al hospital encontrar el rostro de la masacre personificada en Aldo. Vivo pero abandonado en una camilla, sin atención médica, sin un suero que aparentara un esfuerzo por conservarlo en este mundo. Ni siquiera le habían lavado el rostro ensangrentado. Tenía la cabeza hinchada, un ojo casi perdido. El único rastro de intervención humana era una bolsa de hielo sobre la frente. Su hermano Leonel pensó que Aldo se resistía a la muerte para despedirse de su madre, y el domingo 28 de septiembre la llevó a verlo. Pero Aldo no quería morir ese día, ni el siguiente, ni al otro mes. Se aferró a la vida. Unas semanas después lo trasladaron a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Neurología. Su familia se dividió en 8 equipos de 2 personas que hacen guardia permanente junto a Aldo. Lo cuidan. Quién sabe y alguien quiera ir a rematarlo. Más vale no dejar rendijas como pasó en Iguala, que 2 policías judiciales llegaron de noche al hospital, entraron con amenazas y se quedaron a solas ante el muchacho. Y sus familiares están ahí también para acompañarlo, para recordarle que en este mundo no solo hay balas, sino música. Le ponen las cumbias y los corridos de su tierra, le toman los brazos y bailan con él. Le embarran chilate en los labios y le piden que despierte para ir a rastrojar la parcela. Aldo entreabre los párpados, pero su rostro en realidad se expresa con las manos. A veces las tensa, la palma abierta, los dedos flexionados, pero otras veces relaja las manos, les transmite paz y esperanza de que llegará el día en que vuelva a abrir los ojos y su rostro vuelva a sonreír entre los suyos. Los normales. El rostro de Alexis Herrera quedó boca abajo, mirando hacia el asfalto de la carretera, los pies cruzados y los brazos en jarras. La imagen lo retrata en unos segundos después de su muerte. Durante unos 10 minutos, policías ministeriales de Guerrero habían disparado contra los normalistas que se manifestaban sobre la autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. Mataron a Gabriel Echeverría de Jesús y a Jorge Alexis Herrera Espino e hirieron a otros 3. El encargado del operativo, el general Ramón Miguel Arreola, explicó los hechos. El gobernador Ángel Aguirre me ordenó limpiar la carretera y la carretera está limpia. Antes de la desaparición de los 43, la matanza de la autopista del Sol era el más grave y reciente ataque contra las normales rurales. Había ocurrido al mediodía del 12 de diciembre de 2011. Los normalistas de Ayotzinapa se habían cansado de que el gobernador Aguirre les pospusiera audiencias y salieron a bloquear la carretera. Pedían comida. Aguirre les había dado su palabra de subir la cuota diaria de alimentos
de 35 pesos por estudiante, pero no lo hizo y 3 veces le canceló la cita. Era el golpe más reciente y letal, pero el último de una larga cadena que lejos se veía en aquellos tiempos de esplendor de las normales rurales. Apenas pasada la Revolución Mexicana, el presidente Plutarco Elías Calles había creado escuelas que formaran un profesionista con un doble perfil, técnico agrario y maestro rural. Con Lázaro Cárdenas en la presidencia de 1934 a 1940, el proyecto se convirtió en prioridad para el Estado mexicano. El número de escuelas llegó a 35 y a sus egresadas se les encargó la doble tarea de llevar alfabetización y técnicas modernas al campo. Los maestros rurales no solo debían alfabetizar, sino incorporar a los indígenas a la familia mexicana, transmitir los valores de la revolución y con modernas técnicas de agricultura sacar al campesino del atraso. Durante el cardenismo, ser maestro rural significaba, además, jugarse la vida. Los cristeros apoyados por la iglesia y los hacendados desorejaban y linchaban maestros, cuando menos mataron a 200. Pero Manuel Ávila Camacho, de 1940 al 46, sucedió a Cárdenas en la presidencia y el experimento progresista se canceló. Se separó la educación agraria de la normal, se cerraron algunas escuelas y las que quedaron se partieron en femeninas y masculinas. Eran mixtas, concebidas como los seminarios de los apóstoles del régimen post-revolucionario. Los normales rurales pronto se convirtieron en semilleros de luchadores sociales. Para los campesinos eran escuela y madre, proveían hospedaje, comida y educación, y al término de los estudios empleo. Las normales generaban también lazos tan fuertes como los de una segunda familia. Los muchachos entraban a los 15 años y pasaban ahí 7. Se construían con un ideal democrático y de autogobierno, pero se regían por una disciplina semimilitar. En esto, como en casi todo este apartado, les debo la información de la estupenda historiadora Tanaís Padilla, que ha escrito diversos ensayos sobre el normalismo rural. A las 5:30 se oía el clarín de la trompeta. 5 minutos después los estudiantes pasaban lista en el patio. El horario estaba programado hora por hora y fijaba las mañanas para los estudios y las tardes para las labores del campo, de oficios o de artes como danza y teatro. Desde 1935 los normalistas crearon una organización política, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FCSM. En cada normal existía una delegación de la FCSM y en cada plantel se estableció un comité de orientación política e ideológica COPI. Los estudiantes de nuevo ingreso podrían provenir de los entornos más despolitizados, pero en pocos meses el COPI ya había hecho su tarea. Les había despertado la conciencia de que su pobreza no era un designio de Dios, sino el resultado de la explotación de otros hombres, la burguesía y el gobierno. Corrían los sexenios de Ávila Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, presidentes imperiales que reprimieron cuanto movimiento social asomaba a la cabeza, ferrocarrileros, médicos, maestros. Y en esa época en los normales rurales se formaban algunos de los líderes sociales más combativos, Pablo Gómez y Arturo Gamiz, que encabezaron el fallido ataque del cuartel militar de Madera a Chihuahua, y los fundadores de las guerrillas de Guerrero, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, ambos de Ayotzinapa. Pero el golpazo vino con Gustavo Díaz Ordaz, que gobernó del 64 al 70. En septiembre de 1969, con el pretexto de que eran nidos de comunistas, cerró 14 de 29 normales, y las 15 que dejó vivas las cercenó 3 años. En adelante ya no se podría entrar sino después de terminar el bachillerato. Con esa medida le cerró el acceso a los pobres de los pobres, para quienes una preparatoria queda años luz de sus posibilidades. Desde entonces la formación política de los normalistas ha tenido una prioridad: sobrevivir, defender sus escuelas. Las normales rurales se tornaron, a ojos del régimen del PRI, a resabios de una época y un proyecto ya cancelado. Cada año los normalistas de Ayotzinapa debían movilizarse para obtener conquistas elementales, como comida, luz, agua, se las cortaban, y más aún, plazas de maestro que, en efecto, al salir de la normal rural, se les contratara como profesores.
Ya Miguel Ángel Osorio Chong, entonces gobernador de Hidalgo, había conseguido doblegar a los estudiantes y a cerrar la normal rural Luis Villarreal de El Mexe en 2008. Pero el embate más duro lo resentía la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en Tixla, municipio conurbado a Chilpancingo. A Ayotzinapa se le encargó financieramente, se le castigó financieramente, se retrasaba la contratación de sus alumnos. El gobernador Ángel Aguirre, un camaleón que había sido priista en los 90 y luego brincó al PRD, los ignoró hasta que tomaron la carretera y dio la orden de limpiarla, que en buen español significaba matar a los muchachos. Daniel Solís Gallardo. Su rostro casi siempre sale de lado porque era tímido y no le gustaba mirar a la cámara. De lado en la foto del tamaño de una cobija que dice: siempre te recordaremos, profe Borrego o el Borre por los cabellos chinos. Y su rostro de lado de esa imagen que le tomaron por sorpresa en su dormitorio de Ayotzinapa, en donde se ven otros 6 normalistas. De lado también en un video en donde su equipo gana el partido de fútbol y él sonríe después de la ronda de penaltis. Por eso me llama la atención una foto en donde Daniel Solís Gallardo mira de frente a la cámara y ríe, porque se reía todo el tiempo, rizada y rizada, como lo recuerda su madre. Viste pantalones de mezclilla y playera azul, lo enmarca un muro con frases sobre rebeldía y libertad y la pintura de unos enormes ojos que se asoman en un pasamontañas. A Daniel se le ve feliz, con la alegría de los 18 años. Daniel jugaba fútbol, soccer y americano. Era fuerte y no batalló para pasar la semana de pruebas físicas que impone la normal de Ayotzinapa. A los 12 años había dado el estirón y había adquirido el cuerpo espigado, pero desde que era niño, de cachetes redondos, jugaba a subir y bajar la pendiente que llevaba a su casa en un cerro de la periferia de Zihuatanejo, un destino de playa en la Costa Grande de Guerrero. Cuando los visité, la vivienda de la familia Solís Gallardo, en julio de 2015, era un cuarto de piso firme, con un muro de bloque de concreto. El resto de las paredes era de tablas de madera y el techo de lámina. La colonia llevaba el triste nombre de René Juárez Cisneros, uno de tantos gobernantes priistas de Guerrero, del 99 al 2005, que había perpetuado el ciclo de la represión y miseria en el Estado. Al término de su sexenio, el 50% de la población indígena era analfabeta, el 45% no tenía trabajo, y la ONG de la Chinoyan había documentado unas 200 violaciones a derechos humanos. La pareja formada por Jaime Solís e Inés Gallardo habían llegado como paracaidistas, fue la palabra que usaron, a los terrenos del cerro con otras decenas de familias que necesitaban vivienda e invadieron terrenos. Juárez Cisneros ordenó que la policía no los desalojara a patadas, como suele hacerse con los pobres que buscan un techo, aunque sea en el monte, y esa magnanimidad lo reconocieron exponiéndole su nombre. Las normales rurales como Ayotzinapa se concibieron como escuelas para campesinos pobres, pero el gobierno mexicano abandonó el campo, que se fue a la bancarrota, y millones de campesinos migraron a las periferias de las ciudades. Inés Gallardo nació en Corral Falso, una comunidad de Atoyac. Los corraleros sembraron el café por la clima de altura y a eso se dedicó Inés de niña junto con sus estudios de primaria. Pero apenas llegó al adolescente, migró primero a Acapulco y luego a Zihuatanejo. Los antiguos campesinos pobres mutaban en empleados igual de pobres de la industria turística y cambiaban la vida rural por los cinturones urbanos. En Zihuatanejo conoció a Jaime Solís, también de Atoyac, y cuando tenía 17 se casaron y el 16 de junio de 1996 nació su primer hijo, Daniel Solís Gallardo. Daniel nació de 3 kilos y un cuarto y se chupó a su madre por el pecho. Mientras él se convertía en un rozagante bebé cachetón, ella se hacía flaquita como un huesito. Acudió a un kinder que estaba bajando la loma de su casa, a la primaria Juan N. Álvarez y a la secundaria Carolina Coronado, todas escuelas públicas. Nunca descuidó sus estudios ni reprobó un año, pero lo suyo era el deporte. Para mantenerse en forma daba 20 vueltas a la cancha de fútbol. Incluso si quería ganarse un dinerito lo hacía de ayudante de albañil o de mesero de bodas y fiestas de 15 años. De sus padres aprendió la ética del sobreesfuerzo que la vida le impone a los pobres si quieren sobrevivir. Su padre trabajó en hoteles hasta que se especializó en albercas y cuando lo conocí en julio de 2015, su empleo consistía en mantener tibias y limpias las piscinas del fraccionamiento más caro de Ixtapa.
la ciudad siamesa de Zihuatanejo, a donde iban a descansar multimillonarios con 10 guardaespaldas. Inés Gallardo, su madre, trabajaba en la limpieza de casas y se especializó en limpieza fina para departamentos de lujo a punto de ser entregados a sus dueños. Vendía por catálogo Jafra, Avon, Fuller y le gustaba el ejercicio. Iba a clases de zumba y salía a trotar. Daniel heredó de su madre la risa a flor de labio, el café tostado de la piel y los rizos apretados que revelan algún ancestro negro o afromestizo. Por esos rizos le apodaron Borrego, y por la risa torrencial lo conocían en su colonia y también en la preparatoria 13 de la que se graduó el 14 de julio de 2014. Tras la preparatoria llegó la hora de tomar decisiones de la vida. Daniel tenía ángel con los niños, le gustaba enseñar y había cuidado a su hermano Mauricio, 4 años menor que él, y su hermanita Magali, que había nacido cuando él tenía ya 12 años. Y lo más importante, tenía 2 normalistas en su familia, su tío Gabino Solís Serrano, ya más de una década de maestro, y su primo Juan Carlos Salinas Solís, el Coyuco. La normal rural ofrece a los pobres 2 promesas, una profesión y un empleo estable. Un empleo duro y lleno de sacrificios como vivir en la sierra y enseñar a leer y a escribir niños que hablan lenguas indígenas. Pero en una época como la nuestra de desempleo y precariedad, eso es demasiado. Y además el estudiante deja de costarle a su familia porque la normal en teoría le proveería techo y alimentación. Daniel entró sin problemas y en Ayotzinapa brilló de inmediato. No le decían Borre, sino el chino o el primer del Coyuco. Por su talento como defensa lo metieron a la selección de fútbol. Al mes se fue con su grupo a un viaje de visita a la normal de Atequiza, Jalisco. Fue allí en Jalisco en donde le tomaron ese retrato en el que aparece de frente enmarcado con los ojos de un pasamontañas, mirando a la cámara y a la vida. Julio César Mondragón. El 30 de julio de 2014 fue el día más importante en la vida de Julio César Mondragón Fontes. Nació su hija Melissa Sayuri, pero apenas tuvo tiempo de disfrutar su paternidad. Ese mismo día le avisaron que lo habían aceptado en la normal de Ayotzinapa Guerrero y debía presentarse lo más pronto posible a iniciar la licenciatura de educación primaria. El ingreso a Ayotzinapa culminaba años de una búsqueda accidentada para convertirse en profesionista. Nacido el 4 de junio de 1992, era hijo de madre soltera y lo habían criado sus tíos, abuelos y primos. Su familia se repartía casi mitad y mitad entre chicharroneros y maestros rurales. Julio César Mondragón había definido desde su adolescencia su vocación por el magisterio, pero le llevó años concretar su entrada a las normales. Primero se habría inscrito a la normal rural Lázaro Cárdenas de Tenería, era su opción natural. Ahí habían estudiado sus parientes y quedaban unos 5 kilómetros de su pueblo, Tecomatlán, en el municipio de Tenancingo, Estado de México. Julio César duró un año en la escuela, pero sobrevino la muerte de su abuela Guillermina. La tristeza lo paralizó y al poco tiempo perdió la beca. Blanche Petrich, decana de Mejor Periodismo Mexicano, ha reconstruido la vida de Julio César y, seguido su proceso, retomó estos dos de sus reportajes. Durante los siguientes años, Julio César estuvo buscando su lugar en la educación superior. Su madre, Afrodita Mondragón Fontes, le pagó la inscripción al Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, pero tampoco se halló ahí. Luego hizo un segundo esfuerzo. Fue admitido en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México, pero era un hombre de pueblo y tampoco se halló en el Distrito Federal. Su tercer intento fue en la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Ahí topó con pared, lo rechazaron, su proyecto docente parecía cancelado. Pero en el camino se enamoró. La normal de Tenería era famosa por sus fiestas de aniversario a la que invitaban a otras normales a presentar bailables. Una de las escuelas invitadas era la Normal Rural Femenina de Panotla, Tlaxcala. Entre las bailarinas estaba una chica sonriente de piel morena clara llamada Marisa Mendoza. Bailaron y conversaron y el otro día Julio César agregó a sus amigos de Facebook. Tenía don para las palabras, con poemas en su muro y mensajes de amor la conquistó poco a poco. Se hicieron novios y buscaron una vida juntos. Cuando Marisa se enteró de que estaba embarazada ya se había graduado. Consiguió trabajo como profesora y se mudaron a la Ciudad de México.
Julio César estaba insatisfecho con su empleo de guardia de seguridad. Cuidaba un centro comercial, ganaba poco y los gastos de un recién nacido. Retomó el sueño del magisterio rural y fue a sacar ficha a la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que lo admitió. Al llegar a la escuela le pusieron el apodo del Chilango. Del periodo propedéutico antes del inicio de clases, Julio César se perdió 15 días por un permiso que solicitó para pasar tiempo con su familia. Los mejores 15 días de su vida, recordaría después Marisa Mendoza. Esa historia de amor y empeño se tornaría en una de las heridas más profundas en el alma de la nación. La noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Julio César Mondragón fue asesinado con una crueldad inaudita. Se le cercenó la cara, las orejas y se dejaron vacías las cuencas de los ojos. Su mandíbula, contraída, revela el profundo dolor. Fue desollado vivo. Su cuerpo inerte se arrojó a la calle. Una fotografía de origen desconocido se publicó en redes sociales al amanecer del 27 de septiembre. La tortura y el asesinato de Julio César Mondragón Fontés, de 22 años de edad, corona la represión política contra los normalistas de Ayotzinapa. Su rostro desollado era un mensaje inequívoco de odio, una advertencia para los sobrevivientes de la masacre. La publicación de la fotografía en redes sociales extendía ese mensaje a todos los jóvenes y estudiantes de México. Cualquiera podría compartir su suerte. El Estado mexicano ha cerrado el ciclo con el encubrimiento en la necropsia del desollamiento. Se atribuyó a la fauna del lugar, como si en vez del corte preciso y profesional hubiera sido devorado por perros. Por lo tanto, se ignoró el delito de tortura. La Procuraduría General de la República rechazó incluirlo en su investigación. El crimen contra Julio César se quedó en el fuero total, como si hubiera ocurrido al margen de los ataques contra los normalistas. Al policía municipal de Iguala, Luis Francisco Martínez Díaz, se le detuvo por el homicidio de Julio César. Sin embargo, el juez a cargo desestimó las pruebas y le dictó auto de libertad. Cuando se escriben estas líneas, a 10 meses de su ejecución, el crimen de Julio César sigue impune. En los murales que retratan su rostro vivo, en las fotografías con su mujer y su hija, en las imágenes del muchacho común y corriente que deseó ser maestro rural, se ve un joven flacucho, guapetón, de cara ovalada, cejas delgadas y largas, nariz recta que abarcaba en curva, ojos café y piel trigueña. Le brotaba un poco de barba en el mentón, que prefería rasurarse, y de la gorra le salían unos mechones de cabello rizado, el rostro que le robaron. Un poco antes de la medianoche, el 26 de septiembre de 2014, Julio César habló por última vez con Marisa. Al teléfono le dijo que había acudido a Iguala a auxiliar a sus compañeros. Se oían balazos, le dijo. Ella le pidió que pensara en su hija y huyera del peligro. Él respondió que no, que debía quedarse a respaldar a los suyos. Por eso Marisa quiere recordarlo como un guerrero que no temió a la muerte. Los rostros más trágicos, los rostros más dignos. Este infinito más fuerte que el homicidio ya no resiste en su rostro, y su rostro es la expresión original de la primera palabra, no matarás. Lo infinito paraliza el poder con su resistencia infinita al homicidio que duró insuperable. Brilla en el rostro del otro, en la desnudez total de sus ojos, sin defensa, en la desnudez de la apertura absoluta de lo trascendente. El rostro de cartón de Enrique Peña Nieto ardió en el Zócalo de la Ciudad de México. Era la noche del 20 de noviembre de 2014, y el movimiento Acción Global por Ayotzinapa alcanzaba su cenit. Encabezadas por los padres de los 43, unas 100,000 personas marcharon en la Ciudad de México. El acto se cerró con la quema de un muñeco con la figura presidencial. A la presentación con vida de los normalistas se sumaban las exigencias de renuncia de Peña Nieto. En Guerrero se vivía una insurrección social. 40 de los 81 ayuntamientos estaban tomados. Maestros, normalistas y padres de los 43 participaban en movilizaciones masivas casi todos los días. Fue la peor crisis política del gobierno de Peña Nieto, pero respondió con silencio y desdén. Apostó al olvido. Desde la Procuraduría General de la República se trató de imponer una versión de los hechos llamada la verdad histórica, que ha sido rechazada por los padres y criticada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Peña Nieto fue incapaz de mirar de frente el rostro del dolor. En la única reunión que sostuvo con los padres de los 43, apenas los oteó. Al verle la cara me angustió mucho porque nunca nos miró a los ojos, nunca nos miró de frente, siempre tuvo la cara agachada, mirándonos de reojo, le contó Marisa Mendoza a la periodista Blanche Petrich. Este encuentro tuvo lugar el 29 de octubre del 2014 en Los Pinos. Duró 6 horas y los padres salieron como entraron, con las manos vacías. Ayotzinapa le cambia la vida a quien se atreve a mirar su rostro, a quien se atreve a enfrentarse con el rostro de dolor de madres y padres que lo perdieron todo en una noche de represión, odio y crueldad. Mientras reunía elementos para estas páginas, visité Zihuatanejo para conocer a Inés Gallardo y Jaime Solís, los padres de Daniel Solís Gallardo, asesinado hacia medianoche del 27 de septiembre. Después de conversar, Inés, su hija Magali y yo caminamos por el muelle, recorrimos la playa principal, miramos turistas retratarse con enormes peces vela. Esa caminata se quedó en mi memoria como una huella indeleble, porque no podré nunca caminar junto al mar sin recordar a Inés y la fuerza con la que enfrenta su tragedia. El mar estará siempre iluminado por la sonrisa de Daniel, el Borre, y la entereza moral de su familia. Después de Ayotzinapa, la normalidad no vuelve a ser nunca la misma. Un reportero busca historias, pero en Ayotzinapa encuentra rostros fijados para siempre en la cotidianidad de las selfies, de las fotos adolescentes que registran su mejor ángulo. Esos rostros me llevaron a Emmanuel Levinas, quien basó su filosofía en el rostro. Decía Levinas que cuando te encuentras con el rostro, dejas de ser sujeto y te conviertes en ser sujetado por el rostro. El rostro te impone un mandamiento: no matarás. La ética ya no viene del sujeto y de la razón, como pensó Kant, sino del rostro del otro. La ética es el otro, y el otro es infinito, un ser inaprensible, y su rostro te impone siempre una responsabilidad. De unos años para acá el rostro se convirtió en la principal bandera política de los pobres, de las víctimas, de los reprimidos, las madres de los transmigrantes centroamericanos que cada año vienen en busca de sus hijos, los deudos de la guerra contra el narcotráfico cuyos hijos, padres, hermanos desaparecieron sin dejar rastro. Las madres y padres de los 43 van por el país con la fotografía de un rostro colgada en el cuello. Podrán gritar consignas, pero la consigna más poderosa es el rostro mismo, el rostro que fue robado por la violencia, la desaparición forzada, la ambición de la narcopolítica. La tragedia de Iguala fue la negación de la ética levinasiana. El Estado convertido en narcoestado mató a 3 normalistas e hirió 22 más. Uno de ellos, Aldo, con muerte cerebral, y desapareció a 43 muchachos casi niños con apenas un mes en la normal rural de Ayotzinapa. Eran los hijos de campesinos y trabajadores pobres. La carrera docente era la única profesión a su alcance, su única salida a un contexto que les imponía miseria y violencia. Ante el crimen del Estado, este libro propone rescatar la ética del rostro. El lector encontrará aquí 43 historias que son 43 rostros. Rostros que imponen el mandamiento ético de no matarás y no desaparecerás, que reclaman verdad, justicia y no repetición. Cada uno de estos rostros es un espejo en donde debe mirarse el país, porque con sus rostros más trágicos y a la vez los más dignos. En octubre de 2018, Aldo fue trasladado a su casa en Ayutla, Guerrero. De acuerdo con la página de Facebook de los alumnos de la Normal de Ayotzinapa, el gobierno construyó una clínica en la colonia Barrio Nuevo, donde continúa recibiendo atención médica. Cronología. 2014. 26 y 27 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Iguala, Guerrero, fueron blanco de un ataque por parte de policías locales, en el que 6 personas fueron asesinadas, al menos 40 resultaron lesionadas y 43 estudiantes fueron desaparecidos. El 28 y 29 de septiembre, el Comité Estudiantil de la Normal fijó en 43 la cifra de normalistas desaparecidos tras el ataque. Fueron detenidos 22 policías de Iguala, acusados de homicidio calificado y trasladados al penal de Acapulco.
El 6 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto habló por primera vez del caso y señaló que el gobierno del estado de Guerrero debe hacerse cargo de sus obligaciones. El 11 de noviembre, el equipo argentino de antropología forense informó que no había relación genética entre los restos recuperados de las fosas de Cocula Iguala y la Parota con los 43 normalistas desaparecidos. El 5 de diciembre, Peña Nieto visitó Guerrero, pero no Iguala. Provocó indignación con el mensaje al que llamó a los mexicanos de ir hacia adelante y podemos realmente superar este momento de dolor. Al igual que el hashtag ya me cansé y el hashtag ya supérenlo, se vuelve tendencia en redes sociales. El 6 de diciembre, El 27 de enero, el procurador Murillo Caram declaró oficialmente muertos a los estudiantes al presentar lo que llamó la verdad histórica. Afirmó que estos fueron asesinados y quemados en el relleno de Cocula después de que la policía local corrupta los entregara a un grupo criminal. El jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, dijo que los estudiantes fueron asesinados tras haber sido confundidos con miembros del cártel rival de Guerreros Unidos, Los Rojos. Bueno, este es el libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. Bueno, pues es un libro que voy a estar leyendo como por partes. Les iba como a dar más datos, pero se me fueron las notitas. Pero bueno, este es un libro que su primera edición salió en septiembre de 2015. Estoy buscando rápidamente la editorial. Se llama Colectivo Marchando con Letras y al final pues es un conjunto de reportajes de diversos periodistas que cada uno visitó a las familias de cada uno de los estudiantes desaparecidos. Entonces viene como todos los libros con su prólogo y todas las cosas. Digamos que cada capítulo es un estudiante desaparecido y bueno, viene esta parte al principio, la cronología de cómo fueron sucediendo los hechos. Ahorita yo nada más pues les dije algunos hasta donde se declara la verdad histórica, y el primer capítulo son de los 5 estudiantes que perecieron en la primera noche, que sí fueron declarados, identificados en esa noche y tras todo el acontecimiento que se dio esa vez, y todo el movimiento de los medios y que todo el mundo estuvo muy al pendiente. Así que después de eso se hizo este libro, que pues a mí no me ha hecho más que romperme el corazón ante la impunidad de los hechos y ante todas las cuestiones y dudas que quedan de por qué los mataron, quiénes fueron los responsables. Claro que ya se habla de que pues fue ahí una maraña de responsabilidad y culpas en diferentes niveles de gobierno, y que involucran tanto gobiernos municipales, estatales, federales, y también policías en los mismos niveles, incluso el ejército.
Entonces, bueno, es la verdad un suceso muy, muy triste en la vida política de México.